Gracias por seguir con nosotros. Recuerden por La Roca 91.7 como emisora matriz, también por nuestros canales de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Vega TV, Canal 48 de Claro y 57 de Altiz. También están nuestras redes sociales en Instagram. Recuerden, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Señores, también recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos 829. A ver si me ayudan por ahí. Recuerden que la memoria, 829-947-9620, 829-947-9620 y nuestra línea internacional 1-862-320-0075. 1-862-320-0075. Y continuando con el tema que ya compartía con mi compañera Angeli referente a Haití, mi comentario se centra específicamente en ese estado y es verlo como un poco ya de una manera desde diferentes ópticas. Haití, recuerden que en el año 2010 con el terremoto, hasta ahora no se ha cuantificado la cantidad de personas que fallecieron en ese momento debido a las condiciones del sismo. Sin embargo, este fin de semana el terremoto fue de magnitud mayor. Y al uno ver las imágenes y ver todo lo que pasa en Haití, se pregunta, pero ¿por qué si en el 2010 hubo un terremoto? ¿Por qué Haití no se preparó? ¿Por qué las infraestructuras seguían igual? ¿Por qué, por ejemplo, el grosor o las construcciones carecían de varillas y este tipo de aspectos que uno se cuestiona? Y básicamente es que en Haití, como hemos visto al pasar de los años, no ha superado una situación. Viene una, luego estaba el tema del cólera, también tenemos la situación con sanitaria de diversos aspectos. Y algo fundamental también en Haití es el tema de la educación y su economía. Yo quisiera, más que cuestionar, o porque he visto muchos comentarios y muchas personas diciendo, pero ¿por qué si ya pasó un terremoto, Haití sigue en las mismas condiciones, pero ¿por qué es que no aprenden? ¿Por qué es que no se prepararon, señores? Y básicamente es que la situación socioeconómica de Haití es precaria. Ustedes saben que es uno de los países más pobres de nuestro hemisferio, pero también hay un aspecto complicado con relación al tema político, y es que en Haití, recuerden que apenas hace un mes su presidente fue asesinado y a la fecha todavía no hay un juez que se ha podido apoderar del caso porque todos se han inhibido por X o por Y razón. También un tema de violencia, con todo la minustad que estaba en Haití. O sea, Haití es un sistema tan complejo que lo que invita realmente es que haya una verdadera determinación, pero no solamente determinación, sino acompañamiento de la comunidad internacional, pero no en aspectos de aprovecharse de lo que pasa con Haití, porque algo que es y que no es oculto es que la situación de Haití, como ha pasado en el caso de África, son una pobreza del cual viven otras naciones y otras potencias. Entonces, para ver un poco el tema haitiano en el aspecto, por ejemplo, económico, que aquí tengo un balance preliminar que había hecho de la economía de América Latina, la CEPAL, y es que en el año 2020, por ejemplo, la economía para América Latina estimaba que Haití sufría una reducción del 3% del Producto Interno Bruto en un contexto marcado por los efectos de la crisis del COVID-19. Otro aspecto que destacaba en el ámbito económico es que a septiembre de 2020 se observó una dinámica persistente en la inflación de un 24% interanual y un promedio anual de un 23%. En Haití también tenemos un déficit fiscal que aumentó del 8.6% del Producto Interno Bruto frente al 4.6% que había
en el año 2019. O sea, es una serie de cuestiones que van propiamente, que van de la mano. En Haití, el tema de la educación, por ejemplo, UNICEF, en uno de los informes que tenía, decía que el 50% de los niños haitianos estaba en la escuela, o sea, tenía un nivel de escolaridad. Es un aspecto tan complejo que es de lo que nosotros aseguramos en los coloquios, usualmente decimos es un estado fallido, pero es un estado fallido no solo por serlo, sino por las mismas características y condiciones que tiene. Y es algo que debe llamar a la comunidad internacional y a los estados, por ejemplo, los que tienen gran presencia en Haití. No voy a decir uno en específico porque yo soy de las personas que entiende que un Estado no tiene que hacerse responsable del otro, sino que para algo existen los mecanismos de la comunidad internacional y Naciones Unidas, para algo existen los convenios y acuerdos internacionales, para algo existen los tratados, para algo existe la determinación de cada Estado. Entonces, yo creo que un papel fundamental que deben jugar Naciones Unidas en su conjunto es ver qué pueden y cómo van a ayudar a Haití. ¿Por qué? Porque es que cada vez la crisis se agudiza más, cada vez la situación de vida es más compleja, cada vez son más los haitianos que salen de Haití y es entendible porque si no hay condición de vida, entonces no van a poder. En Haití hace falta mucho el tema de seguridad y es algo en el que falló mucho la MINUSTAH y los organismos que estuvieron en Haití, que de hecho que hay que llamar la atención que con esto que ha ocurrido ahora, con este nuevo terremoto, hay que evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2010, que todos fueron a Haití, que al final fue una daba pena en el sentido de cómo se aprovecharon y cuánta gente, cuántas mujeres fueron víctimas incluso de abuso, de violación, muchísimos niños que hay ahora mismo en Haití que siquiera se saben sus padres porque por todo lo que ocurrió con los soldados que estaban ahí, el tema del cólera, o sea, son una serie de factores que se dieron después del terremoto del 2010 que ahora la comunidad internacional tiene que tomarlo en cuenta para saber cómo se va a abordar, pero también de cómo dar una respuesta efectiva, de cómo el haitiano, de cómo sus organismos, sus instituciones se puedan fortalecer de forma tal que, por ejemplo, recordemos que después del 2010 hubo una avalancha de haitianos a República Dominicana, de cómo evitar que nuevamente ese éxodo masivo de personas salgan de ese estado, que ahora mismo es entendible porque por la situación propia que están pasando, pero es cómo evitar eso y ayudar a Haití a reconstruirse, a que tenga empresas, a que haya más que el nivel de educación, de que haya mejores infraestructuras, o sea, es mucho lo que hay que hacer y la comunidad internacional va a jugar un papel muy importante y por eso llamamos a la atención para que pongan el ojo en Haití y que no sea como en 2010. El tema es muy extenso, señores, así que voy a continuar con Fernando para que dé paso.